sobre el vernier y el micrómetro, específicamente sobre cómo medir con estos instrumentos. Vamos a comenzar con el vernier. Para tomar una medición con el vernier, tenemos que calcular su apreciación. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a dividir la apreciación entre la regla fija y la regla móvil o nonio. Para calcular la apreciación de la regla fija, vamos a tomar dos lecturas. Por ejemplo, 80 milímetros y 70 milímetros, porque en este caso el vernier está midiendo en milímetros, teniendo en cuenta que puede estar en milímetros o pulgadas. 80 menos 70 nos da 10 milímetros, y eso lo dividimos entre el número de divisiones que lo separan. En este caso, como si contamos, tienen 10 divisiones. Por lo tanto, 10 milímetros entre 10 divisiones nos da como resultado 1 milímetro. Y esa es la apreciación de la regla fija del vernier. Procedemos a calcular la apreciación del nonio. En este caso vamos a contar el número de divisiones que éste tiene. Como podemos ver, este va desde 0 hasta 10, pero a su vez está dividido por otras divisiones más pequeñas. Por lo tanto, este tiene 20 divisiones. Y realizamos la división. 1 milímetro entre las 20 divisiones nos da como resultado 1 sobre 20, lo que representa 0,05 milímetros. Y esta sería la apreciación de este vernier. Para realizar una medición, sin importar si es de medidas externas, medidas internas o incluso de profundidad, los pasos son los siguientes. Vamos a mover el nonio o regla móvil hasta que introduzcamos el elemento o que tengamos la posición correcta para medirlo. En caso de que el cero del nonio coincida con el cero de la regla fija, podemos decir que el vernier está calibrado. Y si el cero del nonio coincide con cualquiera de las líneas de la regla fija, también podemos decir que esa es la medida exacta de la pieza. Muy pocas veces sucede que estas medidas coinciden, pero en este caso, suponiendo que ya introducimos la pieza, ya sea para las medidas externas, internas o profundidad, podemos ver que el 0 del nonio coincide con el 4 de la regla fija. Por lo tanto, nuestro valor o nuestra medida será 40 milímetros. Si tomamos una medida diferente, moviendo el nonio, y que el 0, como podemos ver acá, no coincide con ninguna de las líneas o divisiones superiores. Como podemos ver, no coincide ni con la línea del 25 ni con la línea del 26. Entonces vamos a tomar la línea que esté antes del 0 del nonio, en este caso 25 milímetros, y vamos a anotar esa medida. Posteriormente vamos a contar cuál es la división del nonio que coincide de forma perfecta o de forma más exacta con la regla fija. En este caso, como podemos ver, el 3 del nonio coincide con esta línea de la regla fija. Por lo tanto, esa será nuestra medida. Como calculamos anteriormente que la apreciación es de 0,05, vamos a contar. En este caso tenemos 0,05, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25 y 0,30, que es nuestra medida. Por lo tanto, 0,30 milímetros será la siguiente medida a anotar. Entonces, la medida de esta pieza simulada es de 25,30 milímetros. En este caso, como podemos ver, cambiamos a un vernier que mide en pulgadas. Por lo tanto, debemos proceder a calcular su apreciación nuevamente con el mismo procedimiento. Si tomamos, en este caso, el número 3 y el número 2, podemos ver que está dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 divisiones. Entonces, restamos 3 menos 2 es 1 pulgada. Si lo dividimos entre 16, tenemos 1 sobre 16 pulgadas. Esta es la apreciación de la regla fija. Y en el caso del nonio, este tiene 8 divisiones. Por lo tanto, si tenemos 1 sobre 16 y lo dividimos entre 8 o lo multiplicamos por un octavo, el resultado va a ser 1, un 128avo o 1 sobre 128 pulgadas. ¿Cómo vamos a hacer la lectura del vernier que tiene apreciación en pulgadas? Bueno, en este caso, como podemos ver, he colocado una medida en este punto.
donde el 0 del nonio coincide con el 0 de la regla principal. Al igual que el caso anterior, esta será la medida. Entonces debemos contar cuántas divisiones hay desde el 0 hasta acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O también podemos ver que está exactamente en el centro entre el 0 y 1. Y como son 16 divisiones entre 2, son 8. Habíamos dicho que la apreciación de la regla principal era 1 sobre 16. Por lo tanto, aquí tenemos 8 sobre 16 pulgadas, lo que representa un medio. Como podemos ver, esa es la medida, un medio de pulgada. En otro caso, cuando las medidas no coincidan, se procede de la siguiente forma. Por ejemplo, en este caso he tomado una medida arbitraria y lo he aperturado arbitrariamente. Podemos ver que pasamos el 1, 1 pulgada. Entonces, vamos a realizar lo mismo como si partiéramos desde el 1. Es decir que, como ya sobrepasamos 1 pulgada, esa será la primera medida que tomaremos. A partir de ahí contamos cuántas divisiones hay hasta la que está más cercana antes del 0. Es decir, esta de acá serían 7 divisiones de la regla principal, por lo que equivale a 7 sobre 16. Y contamos, como podemos ver, esta es la que coincide, es decir, 4 sobre 128. ¿Cómo vamos a proceder? Vamos a sumar 7 sobre 16 más 4 sobre 128, lo que nos va a dar como resultado 15 sobre 32. Es decir, 1 pulgada más 15 sobre 32 fracciones de pulgada. Como podemos ver, este es el resultado de la medición. Otra forma de realizar o conseguir este mismo resultado es si contamos, a partir de acá quedamos que hay 7 divisiones. A partir del 1 hay 7 divisiones hasta esta que podemos ver. ¿Cuántas veces encontramos los 128avos en esta medida? Serían 8 veces. Por lo tanto, 7 lo vamos a multiplicar por 8. 7 por 8 es igual a 56. Más 4 es igual a 60. Y 60 entre 128 es 15 sobre 32, que es el mismo resultado. Es decir, 1 pulgada con 15/32avos. En otras palabras, el nonio o estas 8 divisiones que vemos acá son como un zoom de los espacios que hay entre la medida más pequeña de la regla principal. Por lo tanto, de acá, desde este punto hasta este, hay estas mismas 8 divisiones. Por esa razón es que al contar desde aquí, las 7 divisiones las multiplico por 8. Ahora vamos a trabajar con un vernier más preciso, el cual mide en milésimas de pulgadas. Su apreciación, con el mismo procedimiento anterior, tenemos 1 menos 0 entre 40 divisiones. ¿Por qué 40? Si vemos acá hay 10 divisiones y cada una tiene 4 divisiones a la misma vez. Por lo tanto, es 1 sobre 40. Y eso lo vamos a dividir entre las 25 divisiones que posee el nonio. Por lo tanto, tenemos 1 sobre 1000 o milésimas de pulgada. En este caso, he tomado una abertura arbitraria y, como podemos ver, acá tenemos 1 pulgada, 1.5 pulgadas y la línea que está antes del 0 del nonio es esta. La apreciación de la regla principal, como quedamos anteriormente, es de 0,25, por lo tanto, cada línea representa 0,25. Entonces, acá hasta este punto tenemos 1,575 pulgadas y debemos sumarle la medida del nonio. Por esta forma, como tenemos 1,575, sumamos la medida del nonio, vemos que la línea que coincide es esta. Por lo tanto, es el número 7 en la escala del nonio, lo que representaría, si es 7 entre 1000, sería 0,007. Y eso se lo sumamos a nuestra medida anterior, que era 1,575, y nos da como resultado 1,582.
Como podemos ver, es muy fácil calcular la medida con el vernier de milésimas de pulgada. Si observamos, esta es la medida, 1,582 pulgadas. Ahora vamos a proceder a hablar sobre el micrómetro o tornillo micrométrico. De igual forma, para calcular su apreciación, vamos a tener el paso del tornillo entre el número de divisiones del tambor. ¿Cómo lo calculamos? Aquí podemos ver el tambor móvil empieza en 0 y empieza a dar la vuelta completa. Lo seguimos girando. Aquí tenemos el 45. Entonces tenemos 46, 47, 48, 49, 50 divisiones del tambor. Por otra parte, como podemos ver, el tambor fijo se va a calcular al igual que en la regla fija. Tomamos dos divisiones o dos lecturas, desde 0 hasta 5 y las restamos. 5 menos 0 y contamos las divisiones que tiene. Aquí podemos ver que tiene 5 divisiones, 1, 2, 3, 4 y 5, pero estas a su vez están divididas por estas divisiones de acá abajo, que las dividen cada una en 2, por lo tanto serían 10 divisiones. Entonces tendríamos que dividir 5 entre 10, que sería 0,5, y eso lo vamos a dividir entre las 50 divisiones del tambor, lo que nos da un resultado de 0,01 milímetros, porque en este caso estamos midiendo en centésimas de milímetro. Como podemos ver, en este micrómetro nos marca que la apreciación es de 0,01 milímetros y su escala de medida es de 0 a 25 milímetros. Podemos decir de esta forma que cada vez que el tambor dé un giro, barrerá 0,50 milímetros por su cantidad de divisiones, y el tambor fijo nos va a representar el paso del husillo o del tornillo micrométrico. ¿Cómo será la medición en este caso? Como veníamos diciendo, el giro del tambor es el que nos va a indicar que el tornillo micrométrico se mueva 0,5 milímetros en el caso particular del tambor fijo. Por lo tanto, si acá tenemos que vamos a contar la cantidad de líneas que hay o que nos muestra el tambor fijo, acá podemos ver que tenemos 5 milímetros. Si colocamos exactamente la línea en 0, estamos avanzando hasta 5,5 milímetros, porque hemos hecho un avance de 0,5 y podemos observar que ya acá aparece la siguiente línea. Si procedemos a girarlo de nuevo completamente, un giro nos indica un avance de 0,5 milímetros. Entonces, las medidas serán la cantidad de líneas completas que se muestren en esta parte o en esta parte de acá, y la línea que nos coincida de forma horizontal. Por lo tanto, para realizar una medida, aquí aproximadamente, por ejemplo, tenemos 20, 21, 22. Si viéramos la siguiente línea, la línea de abajo, tendríamos 22,5. Y si esta nos coincide con alguna de las líneas del tambor móvil de forma horizontal, vamos a tener, por ejemplo, en este caso, como venía diciendo, 22,5, y vemos cuál es la línea que coincide. En este caso, perfectamente, si acá tenemos que este es el 35, 36, 37. Por lo tanto, 37 más este punto 50 sería punto 87. Por lo tanto, tendríamos 22,87 milímetros. Y esa sería la medida del objeto que se encuentra comprendido en esta parte. Como podemos ver, acá está acotado. Si visualizamos la medida, 22,87. ¿Qué nos está representando este 0? Que está exactamente o coinciden exactamente estas líneas horizontales. Como podemos ver, se puede dar el caso de que no coincida. Acá nos marca un valor
pero ese valor sería la aproximación que haga el operador, porque este micrómetro no es totalmente directo o preciso, por así decirlo. Eh, ¿Cómo podríamos conseguir este valor? Existen micrómetros que poseen un nonio que hace la función del vernier. Cuando no coincide esta línea de forma perfecta, buscamos el valor del nonio. Entonces tendremos que combinar lo explicado anteriormente en el vernier con lo explicado ahora en el micrómetro. En este caso tenemos la interacción de la rosca micrométrica con la rosca de tope interno. Eh, Como en cualquier micrómetro, vamos a calcular la apreciación. Como podemos observar, acá tenemos esa especie de nonio del que estamos hablando. ¿Cómo calculamos la apreciación? De igual manera, como vemos, empezamos en 0 y terminamos, aquí tenemos el 20, 21, 22, 23, 24, 25, pero este a su vez tiene 10 divisiones, por lo tanto sería 25 por 10, 250. Esa sería la apreciación del tambor móvil. Y en este caso tenemos de 0 a 1 hay 4 divisiones, por lo tanto 1 entre 4 sería 0,25. Si dividimos 0,25 entre 250, tenemos 1 por 10 a la menos 3, es decir, que estamos hablando de milésimas, en este caso de pulgadas. Como podemos observar, de igual forma, tenemos que este micrómetro tiene la siguiente escala que podemos observar y su apreciación es de 0,0001 pulgadas, es decir, milésimas de pulgadas. Para realizar una medida con este micrómetro es muy simple. Vamos a tomar una apertura cualquiera. En este caso, podemos ver que el último valor que se observa en su totalidad es el 5. Y ese va a ser el primer valor que vamos a colocar después de la coma. Posteriormente, observaremos si cuántas líneas de las más pequeñas se pueden observar en su totalidad. Aquí podríamos creer que la línea del 0,050 se observa, pero esta está cortada, por lo tanto no se cuenta. Entonces tenemos el 5,25 o 0,525. Y vamos a contar, como hacíamos con el vernier, cuál es la última línea del tambor que está antes de la línea del 0. En este caso tenemos el 20, 21, 22, 23, 24. Entonces tenemos 24 y ese 24 se lo vamos a sumar al 25 que nos representa esta línea y nos da como resultado 49. Esa es la siguiente línea que vamos a colocar. Los siguientes valores que vamos a colocar después de la coma. Y el último valor que vamos a colocar es la línea que nos coincida, que aquí la representamos con color rojo. La línea que nos coincida perfectamente, en este caso, como podemos ver, es el número 9. Por lo tanto, colocamos ese como último valor. Vamos a tomar otro ejemplo. Tomamos una apertura cualquiera. En este caso, observamos. El 7 es el último valor que se observa en su totalidad. Tenemos 0,725, 0,750, 0,775. Y el último valor que está antes de la línea del 0 es el 15, 16, 17, 18, 19, el que está antes del 20. Ese 19 se lo vamos a sumar al valor que teníamos anteriormente, que era 0,775 más 0,019. Tenemos 0,794. Y por último, la última milésima está representada por el valor 8. Entonces tenemos que nuestro resultado es 0,7948. ¿Sí? Como podemos comprobarlo, aquí tenemos el valor 0,7948 pulgadas.